Buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a los que están conectados. Muchas gracias también a Reporte Sostenible por dar esta oportunidad de que conversemos y de que miremos, ¿cierto?, como todos distintos actores estamos desarrollando e impulsando ciertas temáticas que van en la misma línea finalmente. Mi presentación, tal como está ahí como título, tiene que ver con la gestión de residuos que estamos llevando en BHP con esta mirada de economía circular. El término economía circular es un término que ya personalmente creo que está muy arraigada en nuestra sociedad y no tanto en la parte privada, sino que también en el sector público, en los colegios, en el retail, pero también en la minería. Y ese es un poco el objetivo de que conversemos o de presentarles un poco lo que estamos desarrollando. En una primera instancia vamos a ver algunos conceptos, luego de qué acciones hemos llevado a cabo en BHP para habilitar esta transición, y por último un par de ejemplos, ¿cierto?, que tenemos de casos de éxitos asociados a economía circular. Bueno, actualmente, tal como lo mencionaba muy bien en la introducción Carolina, tanto con la producción y la generación, ¿cierto?, de residuos en base a la utilización de recursos, el cómo gestionamos nuestros residuos y el cómo nos hacemos cargo de su prevención es básicamente lo que nosotros nos estamos enfocando. Si bien actualmente la disposición de los residuos en relleno sanitario, ¿cierto?, cumplen con la normativa, están de otra manera estructurado, también sabemos que gran parte de esos residuos que terminan en un relleno sanitario poseen un potencial de valorización. Y es ahí donde nosotros estamos apuntando. Por otro lado, a nivel internacional y también nacional, existen una serie de normativas y de políticas que van en esta línea. Específicamente en Chile, como tal vez la mayoría de nosotros sabemos, a partir del 2016, con la promulgación de la ley REP, que no solamente pone metas, ¿cierto?, para la valorización de ciertos residuos que provienen de los productos prioritarios, sino que también tiene como objetivo que se habilite y se impulse la prevención de esto. Y por otro lado también destacar la hoja de ruta de economía circular que existe en Chile, que se publicó el año 2021, que también entrega las directrices de cómo debemos transitar, ¿cierto?, como país, como sociedad, hacia esa mirada un poco más global. Pero creo que también es importante que miremos algunos números como sociedad y cómo nosotros, ¿cierto?, como la industria minera tal vez se inserta en este comportamiento que tenemos todos. En Chile, alrededor de 20 millones de toneladas se generan de residuos. El 97% de estos residuos corresponden a no peligrosos, ¿cierto?, que también se distribuyen en un porcentaje alrededor de un 55% de industriales y una diferencia en doméstico. Pero además lo que es interesante que la región de Antofagasta, que es donde actualmente operan 2 de nuestras 3 operaciones, se encuentra dentro de las 3 regiones que más generan residuos no peligrosos y lidera la generación de residuos peligrosos. Básicamente, y según datos, ¿cierto?, del Ministerio, la generación de residuos peligrosos asociados a minería corresponde alrededor del 46%. Entonces, estos números son aquellos que no solamente nos hacen mirar cómo es nuestra posición desde la industria minera, sino también cómo estamos insertos, ¿cierto?, en esta sociedad y los temas de residuos es algo que nos abarca a todos. Pero ¿por qué no la economía lineal? ¿Cierto? Que es algo que también siempre hablamos que tenemos que transitar desde una economía lineal a una circular. Básicamente, el modelo lineal utiliza recursos produce ciertos productos, existe una parte, ¿cierto?, que los utiliza y luego los desechamos. Esto supone que tanto los recursos naturales como la capacidad de absorción de los residuos, ¿cierto?, del planeta son infinitos. ¿Qué propone la economía circular y la transición, ¿cierto?, en que busquemos oportunidades económicas de negocio, pero que además brinden beneficios desde el punto de vista ambiental y social. En base a esto, y como también lo recalca un poco dentro de los principios de economía circular, que por un lado está el potenciar la reducción de residuos desde el diseño, y en segundo lugar,
prevenir, ¿cierto?, la generación de estos residuos y que podamos extender la vida útil de ellos, nosotros tomamos esos principios y los aterrizamos, ¿cierto?, a objetivos y metas específicas. Como compañía y para las operaciones de BHP hemos definido metas de reducción al fiscal 30, que van básicamente en dos horizontes. Una a la reducción en la generación del residuo, para los residuos peligrosos y los no peligrosos, y por otro lado, metas asociadas a disminuir la disposición en relleno sanitario, a que básicamente es potenciar algún tipo de valorización como el reciclaje. Nosotros buscamos en estas dos dimensiones, ¿cierto?, fomentar, como les decía, la reducción y aplicando criterios de circularidad. Además, al disminuir la disposición en relleno sanitario, no solamente potenciamos opciones de reciclaje o de valorización, sino que también le damos un valor, ¿cierto?, al uso del suelo y a las acciones que finalmente salen al tomar una decisión de eliminar en un relleno sanitario. ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué cosas hemos accionado, ¿cierto?, hace un tiempo ya atrás que nos llevaron a estructurar esto en metas y en una estrategia? Primero reconocemos que la generación de residuos, la prevención, son componentes importantes, ¿cierto?, para el valor social que nosotros tenemos como compañía. Hemos desarrollado una línea base, hemos identificado cómo está el mercado local en las regiones donde operamos y hemos identificado cuáles deben ser nuestras principales acciones asociadas a la generación que responde, ¿cierto?, a las características de nuestras operaciones. Y de esta manera nos planteamos, ¿cierto?, objetivos y pilares que estructuradamente nos van a habilitar el cumplimiento de las metas al fiscal 30, como les mencionaba. Pero también nos hemos dado cuenta y hacemos la relación, ¿cierto?, de que cuando queremos transitar hacia una economía circular y cuando queremos hacer gestión diferente a lo que veníamos haciendo en el último tiempo, es súper importante, y esto se alinea mucho con nuestro propósito, el reunir personas y recursos, ¿cierto?, para construir un mundo mejor, para generar una instancia en donde todos los actores, ¿cierto?, podamos entregar beneficio al lugar donde nos estamos desarrollando. Para eso nosotros me gustaría en realidad profundizar en 3 focos. Uno de ellos tiene que ver con la localidad. Cuando hablamos de descentralización, esto también afecta a términos de gestión de residuos. Por ejemplo, la región de Antofagasta el año 2018 presentaba solamente el 5% de la capacidad para tratar o para tener algún tipo de valorización. Y hoy en día, básicamente lo que se hace en las regiones, y particularmente en Antofagasta, tiene que ver con tratamientos primarios o de algún tipo de proceso que habilite para que finalmente su traslado, ¿cierto?, sea llevado, por ejemplo, a la zona central. Entonces, el tema de la localidad, el tema del transporte, es un foco en el cual nosotros estamos potenciando o identificando como dentro de nuestros planes de acción. En segundo lugar, el desarrollo con nuestros proveedores. Es súper importante, y lo mencionaba previamente, que la prevención de los residuos desde el diseño es uno de los principios que tiene la economía circular. Por lo tanto, el trabajo colaborativo con los proveedores que nos permita conectar, el cómo identificar nuevas opciones, por ejemplo, para los envases de embalaje. Entonces, nosotros sabemos que los envases de embalaje son uno de los productos prioritarios de la ley REP, son uno de los orígenes de mayor generación que tenemos en las operaciones, lo mencionaba en las presentaciones anteriores, ¿cierto? Por lo tanto, el tener esta colaboración con los proveedores para, por ejemplo, potenciar diferentes alternativas a la hora de diseñar, va apuntando a la prevención, ¿cierto?, de la generación de residuos. Y por último, el último foco que me gustaría como recalcar en esta presentación tiene que ver con el mercado. Hoy en día existen ciertos productos, ciertas materialidades que están mucho más desarrolladas a nivel nacional, pero también sabemos que existe un gran porcentaje de alternativas de tratamiento, alternativas de fabricación de nuevos productos, ¿cierto?, que necesitan tener un impulso, que necesitan desarrollarse, ¿cierto?, a distintas escalas para que puedan ser una opción no solamente para la minería, sino que también para las comunidades o los lugares en donde nosotros estamos operando.
En esta última parte de la presentación, como les mencionaba al principio, me gustaría comentar y contarles 2 casos de éxitos que tenemos en las operaciones, particularmente en Spence. Desarrollamos un desafío, un Recycling Challenge, en donde nosotros buscábamos ciertas oportunidades y cierto conocimiento, en realidad, de cómo está, por ejemplo, el mercado asociado al reciclaje. Saber dónde están nuestros principales proveedores o nuestros potenciales, ¿cierto?, proveedores, y también identificar cómo estas acciones se conectan, ¿cierto?, con la comunidad o se conectan con el valor social, que es parte de nuestros objetivos y acciones. Y para eso identificamos, ¿cierto?, cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros residuos que en mayor cantidad se generan, y esta convocatoria tuvo alrededor de 36 postulantes, tuvimos 6 finalistas y actualmente estamos ya con los seleccionados, en donde la invitación es a que a través de un proceso de licitación ellos nos presenten sus alternativas. Esto para nosotros es súper enriquecedor como organización, como compañía, porque nos permite, como les decía, tener un conocimiento, pero también dar una señal de que estamos trabajando en nuestra gestión de residuos, estamos identificando y desarrollando herramientas que nos permitan también tomar decisiones, ¿cierto?, en función de cuáles son aquellas cosas que van a crear valor, no solamente para nosotros, sino también para las comunidades. Y por último, el segundo caso de éxito tiene que ver en concreto el cómo podemos llevar a cabo el desarrollo de un producto que nosotros mismos podemos utilizar o que está dentro, ¿cierto?, de las opciones de insumos que utilizan las distintas actividades de nuestra faena. Acá hay una foto donde desarrollamos con 1 tonelada de HDPE reciclado proveniente de los residuos que genera, particularmente en este caso fue de Spence, y desarrollamos 1.300 metros de tubería. El visualizar este tipo de ejemplos y que tal vez salgan un poquito de lo tradicional que puede ver nuestros trabajadores, hace y nos impulsa un poco más a desarrollar esto y que no sean solamente casos de éxito puntuales, sino que también respondan a todo lo que queremos hacer, ¿cierto?, de aquí en adelante como parte de nuestras acciones y de parte de nuestra gestión continua en la generación de residuos. Y por último, me gustaría recalcar esta frase que hemos desarrollado internamente para darle un poco de posicionamiento, ¿cierto?, a la economía circular y alinearla con esta transición que estamos teniendo con una minería más sustentable, en donde la economía circular, tal como se menciona acá, se puede posicionar como uno de los medios para lograr este propósito. Esa es mi presentación.